Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con un tema, el de la probabilidad, y mm, con conceptos de juegos, etcétera, ¿no? Entonces hay algunos conceptos que yo ya di el año pasado y que vamos a empezar a recordar. Así que si alguien no lo recuerda, que no tenga miedo. Vamos a ver. Aquí viene una frase que dice que aleatorio es algo relativo al azar. Dice en latín, alea significa dado y también suerte, azar. Vamos a ver qué es un suceso aleatorio o qué se llama un suceso aleatorio. Dice, se llama un suceso aleatorio aquellos acontecimientos en cuya realización influye el azar. ¿Qué me refiero con eso? Pues por ejemplo, si yo hubiera desarrollado la habilidad para que cuando yo lance una moneda al aire, sé que va a dar 7 giros y va a salir siempre cara porque tengo esa habilidad, eso no sería un suceso aleatorio. No dependería de la suerte. Yo, cada vez que lanzo la moneda, consigo que salga cara, siempre. Entonces, he desarrollado esa habilidad y eso no depende del azar. ¿Por qué lanzar una moneda al aire consideramos que depende del azar? Pues porque no calculamos el número de vueltas que va a dar en el aire, no sabemos de qué forma va a caer y por tanto no sabemos si va a salir cara o cruz. Así que decimos habitualmente que eso depende de la suerte. ¿De acuerdo? Entonces, todo suceso aleatorio es aquello que depende de la suerte porque no podemos garantizarnos que eso va a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una experiencia aleatoria? Dice, para estudiar el azar y sus propiedades podemos realizar experiencias aleatorias, es decir, experimentos cuyos resultados dependen del azar. Por ejemplo, estudiemos la experiencia aleatoria consistente en lanzar un dado, por ejemplo, un dado como este, un dado de 6 caras. ¿Qué puede ocurrir cuando yo lanzo un dado? Bueno, pues cuando yo lanzo un dado, si ese dado tiene las caras numeradas del 1 al 6, puede ocurrir que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, el 4, el 5 o el 6. A cada uno de estos acontecimientos que pueden ocurrir cuando yo lanzo el dado al aire y cae sobre una mesa, a cada uno se le llama caso. ¿De acuerdo? Entonces, lanzamiento de un dado tiene 6 casos elementales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿De acuerdo? Eso es lo que me puede ocurrir. Si yo tuviese un dado, pensad ahora esto por favor y prestad mucha atención. Si yo tuviese un dado que está pintado de dos colores, por ejemplo rojo y azul, cuando yo lanzo ese dado, lo que puede ocurrir, lo que vamos a llamar un futuro espacio muestral, es que salga rojo o azul, no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, como mis caras no están numeradas, sino que están pintadas de colores, he pintado, por ejemplo, 3 caras de rojo y 3 caras de azul, pues lo que puede ocurrir cuando yo lanzo el dado es que salga rojo o azul. Si yo hubiera pintado 4 caras de rojo y 2 de azul, mi espacio muestral seguiría siendo rojo y azul. ¿De acuerdo? Es decir, lo que puede ocurrir cuando yo lanzo ese dado es que salga o color rojo o color azul. Alguien me dirá, sí, pero ahora hay más caras pintadas de rojo. La probabilidad de que salga rojo es mayor que la probabilidad de que salga azul al lanzar ese dado nuevo. Bien, pero eso es otra historia. Eso es lo que vamos a llamar la medida de la suerte, esa medida del azar, es a lo que vamos a llamar probabilidad. De momento, estamos solamente diciendo qué es lo que puede ocurrir cuando yo lanzo un dado, ¿vale? Si las caras, repito, están numeradas del 1 al 6, esto es lo que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo voy a comprar un décimo de la 11, del juego de la 11, ahí el número inicial son 5 ceros y el último número es todo 9999. El 00001, así hasta este de aquí. ¿Qué puede ocurrir cuando se hace el sorteo de la 11? Pues que salga, yo qué sé, el 73524. Este es uno de los casos que puede ocurrir cuando se juega al sorteo de la 11. Y otra cosa es la probabilidad con la que eso ocurre. Entonces, ¿a qué se llama espacio muestral? Lo he dicho antes, pero ahora lo hacemos un poquito más formalmente. Normalmente al espacio muestral lo vamos a llamar E, y dice aquí que es el conjunto de todos los casos posibles. Todo lo que me puede ocurrir cuando yo hago una experiencia que depende del azar,
A eso se le llama espacio muestral. Por ejemplo, otro ejemplo de espacio muestral. Si yo saco cartas de una baraja, y las cartas empiezan en el as de picas hasta el rey y todos los palos que tiene esa baraja, pues yo puedo sacar, por ejemplo, el 3 de corazones. Ese es un elemento de mi espacio muestral. Cada una de las cartas sería un elemento de mi espacio muestral. Sería uno de los casos elementales. ¿Qué se llaman sucesos? Esto es un poquito más complejo. Vamos a ver. Puede que a mí, cuando estoy realizando un experimento aleatorio, puede que a mí me interese, por ejemplo, yo juego con alguien una partida y yo gano si sale el 1 y el 2. Luego para mí eso lo llamo el suceso A, por ejemplo, que es salir 1 o 2 al lanzar el dado, ¿vale? Puede que me interese saber la probabilidad con la que sale 2, 4 o 6, que es salir número par, y a eso lo llamo suceso B. Es decir, un suceso ya no es cada uno de los elementos, cada uno de los casos, elementos de mi espacio muestral, sino que puede ser un subconjunto, un grupito de elementos de mi espacio muestral. ¿De acuerdo? Por ejemplo, salir el 1, el 2, por ejemplo, salir 2, 4, 6, o salir solamente 6, o salir impar, que es 1, 3 y 5. ¿Vale? Y cualquier cosa, cualquier subconjunto, por ejemplo, yo puedo apostar con alguien a que yo gano si sale cualquier número del 1 al 5 y él gana si sale 6, ¿vale? Mi suceso sería A y el suceso suyo sería B. Evidentemente mi suceso es más probable que ocurra que el suyo. Yo no estoy diciendo que me van a salir todos los casos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, al mismo tiempo, sino que yo gano si ocurre algo de esto. Y a eso lo llamo A. ¿De acuerdo? Entonces, se llama experiencia, resumimos aquí, se llama experiencia aleatoria aquella cuyo resultado depende del azar. Cada posible resultado de una experiencia aleatoria se llama caso. Espacio muestral es el conjunto de todos los casos posibles, todo lo que puede ocurrir en eso que depende del azar. Por ejemplo, lanzar una moneda, puede ocurrir que salga cara o que salga cruz. Ese sería el espacio muestral de lanzar una moneda. ¿De acuerdo? Hay dados que no tienen 6 caras, hay dados que tienen más caras, pues que tienen 12, por ejemplo. Pues el espacio muestral serían los números del 1 al 12 si las caras están pintadas con números. Sucesos son cualquier subconjunto extraído del espacio muestral, por ejemplo estos que hemos nombrado aquí. Los casos también son sucesos, pero eso se le llaman sucesos elementales o individuales. Cada uno de estos de aquí era un suceso elemental porque es lo más básico, digamos, que me puede ocurrir cuando lanzo un dado. El espacio muestral se llama suceso total o suceso seguro. Es decir, ¿por qué se llama suceso seguro a todo el espacio muestral? Bueno, porque es seguro que va a ocurrir algo de esto cuando yo lanzo un dado. Cuando yo lanzo un dado, si considero que no puede caer de pico, ¿no? Que no se puede quedar nunca de pico, si lo lanzo sobre una mesa, pues está claro que va a salir o el 1, o el 2, o el 3, el 4, el 5 o el 6. Y algo de eso seguro que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues una cosa son los sucesos y otra cosa es lo que se llama asignar probabilidades a los sucesos, que es a lo que a nosotros nos interesa. Es decir, por ejemplo, si yo me apostase con alguien a que, lo que os he contado antes, ¿no? A que yo gano si lanzo un dado y salen los números del 1 al 5 y la otra persona gana si solo sale el 6, todo el mundo intuitivamente entendería que yo tengo, vamos a decirlo así, voy a usar la palabra que vamos a emplear en el futuro, yo tengo más probabilidad de ganar que esa otra persona. Nadie probablemente, salvo que el pago fuese distinto, por ejemplo, si yo me apuesto, yo pago 1 euro y esa persona solo se juega 5 céntimos, pues probablemente sí apueste. Pero si apostamos cada uno 1 euro, él dirá que tengo mucha cara y que yo tengo más probabilidad de ganar que él, porque yo llevo 1, 2, 3, 4 y 5 sucesos elementales, mientras que él solo gana si sale el 6. Bueno, pues vale, pero aquí estamos en matemáticas, y en matemáticas intentamos medir todo, así que vamos a intentar asignar un número a esa cantidad de suerte que yo tengo más, o de probabilidad que yo tengo más de ganar en ese juego, ¿vale? Normalmente cuando las experiencias son de tipo lo que se llama regular, experiencias regulares, es decir, los dados son
uniformes, no están trucados, etcétera, la moneda no está trucada, pues suponemos que la probabilidad de que ocurra algo sigue una ley que se llama ley de Laplace, que es el número de casos favorables a S entre el número total de casos posibles. Por ejemplo, vamos a ver con qué probabilidad ganaba yo si a mí me salían los números, si yo ganaba con los números del 1 al 5 y alguien ganaba solo con el 6. La probabilidad de que yo ganase, de que ganase M, Manuel, pues sería, yo tendría 5 casos favorables del dado entre 6 posibles. ¿De acuerdo? Es decir, en el dado hay 6 caras, 6 posibilidades, 6 cosas que pueden ocurrir. Y yo de esas 6 llevaba 5. 5 favorables. Luego yo ganaba con una probabilidad de 5 sextos. Mientras que la otra persona, supongamos que juego contra Alejandro, la probabilidad de que ganase Alejandro era, él solo ganaría si ocurría el 6 y tenía 6 casos posibles. Él solo tenía uno favorable entre 6 posibles. Si dividís este número, si hacéis esta división y hacéis la división mía, os dará la medida con la que yo tengo ventaja sobre Alejandro. Yo tengo una probabilidad de 5 sextos y él tiene una probabilidad de 1 sexto. Evidentemente 5 sextos es mayor que 1 sexto. Luego yo es más probable que gane y esta es la probabilidad. No quiere decir que yo vaya a ganar seguro, porque Alejandro tiene probabilidad de ganar, pero su probabilidad es inferior a la mía. Y eso es lo que vamos a intentar medir. Medir siempre la probabilidad de los acontecimientos o de los sucesos. Y así medir, por ejemplo, la probabilidad de los juegos, de ganar en algún juego. Con eso os daréis cuenta de que jugar no es nada bueno, porque siempre llevamos las de perder en casi todos los juegos, o por no decir en todos los juegos que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este de aquí, imaginad que alguien me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bola roja si esto es una bolsa que tiene estas bolas negras y estas bolas rojas? Pues contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas rojas. La probabilidad de que saliese una bola roja sería 7 dividido entre el número total de bolas que había en esa bolsa. ¿Vale? Imaginemos, no las he contado, imaginemos que ahí hay 20 bolas, pues sería 7 partido 20 la probabilidad de que saliese bola roja. ¿De acuerdo? Parece que hay más de 20, ¿no? O 30, o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ejercicios muy simples con probabilidades muy sencillitas. Los voy a hacer aquí y vosotros los vais a escribir en la libreta y lo ponéis como tarea, ¿de acuerdo? Yo solamente voy a hacer un par de ejemplos del problema 1 y vosotros hacéis el problema 2 y el problema 3, ¿de acuerdo? Vamos a ver, dice aquí, extraemos una carta de una baraja española que tiene 40 naipes. Hallar la probabilidad de obtener el as de espadas. El as de espadas es solamente una carta de la baraja de 40. Luego la probabilidad de as de espadas, ¿vale? De as de espadas sería 1 de 40. Y ya estaría hecho el apartado A. He seguido la ley de Laplace, ¿de acuerdo? He mirado cuántos casos favorables son ases de espadas, cuántas cartas de la baraja son ases de espadas, solo hay una, y la baraja tenía 40 cartas. Luego, 1 entre 40 es la probabilidad de que si yo meto la mano en una baraja de cartas al azar, saque justo el as de espadas. Sería 1 entre 40. Una probabilidad bajita. ¿De acuerdo? Hacéis rey de bastos, figura, que sea sota, caballo, rey. Os digo que en una baraja de 40 cartas españolas, sotas hay 4, caballos hay 4 y reyes hay 4. ¿Vale? Luego tenéis en total 12 figuras en una baraja de 40 cartas. Así que hacéis el problema 1, lo que queda, el problema 2 y el problema 3. Un abrazo y iremos avanzando en probabilidad. Esto es solamente la introducción.